Damos inicio a nuestro tercer módulo, Violencia en contextos digitales, ciberbullying, en el que también vamos a contar con 3 expositores y expositoras. En este tercer módulo, en lo que respecta a la fenomenología del ciberbullying, contaremos con la presencia de Natalia Lobos, psicóloga clínica titulada de la Universidad Andrés Bello, magíster en psicología clínica, mención jurídico-social, diplomada en intervenciones terapéuticas y preventivas en agresiones sexuales de la Universidad de Chile. Natalia, tienes 15 minutos para tu exposición. Recordar que antes de que termine los 3 minutos, te lo vamos a hacer saber para que puedas ir finalizando. Perfecto. Buenos días. Bueno, ya fue la presentación, muchas gracias. Y para comenzar, vamos a iniciar este módulo en lo que es la violencia en contexto digital. Primero, saber un poco que estamos en una época de la llamada revolución digital, que consiste en un constructo social que se entiende como la influencia, el uso creciente cotidiano de Internet y sistemas digitales de alta velocidad, el uso masivo de las redes sociales, la difusión social de las tecnologías, grupo de niños informados, entre otros fenómenos. Entonces, ¿cómo nosotros, entendiendo que estamos frente a esta revolución, pensamos en cómo esto afecta en el bienestar biopsicosocial de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, ¿cierto? Sabemos que la revolución digital también nos da oportunidades, pero nos expone a grandes riesgos, en especial en la etapa adolescente y de los jóvenes, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos encontramos frente a diversas situaciones de violencia que se dan en estos espacios, como lo es el ciberbullying, el sexting, el grooming, el abuso sexual online, entre otros, ¿ya? Que además son conceptos que aún se están como categorizando, ¿cierto? Y estudiando como fenómenos que están en constante movimiento y cambio, y que son los que vamos a abordar el día de hoy. Primero, para entender el tema de la violencia, a modo muy acotado, sabemos que la victimización infanto-juvenil tiene que ver con una victimización interpersonal que incluye cualquier conducta intencional, ya sea activa u omisiva, que cause daño a un niño, niña, adolescente o joven, disminuyendo su bienestar psíquico, físico y o social, y que por tanto interfiere en su óptimo desarrollo, ¿ya? Y además sabemos que la violencia que se da en los espacios digitales, si bien tenemos estas categorías que están acá a modo muy acotado en esta tabla, constituye una polivictimización, porque no solo queda en la categoría de un maltrato emocional, sino que puede afectar a un maltrato físico o transgredir en lo que es la esfera de la sexualidad. Por lo tanto, se constituye en una polivictimización. Desde ahí, también para aproximarnos a la violencia digital, ¿cierto? Saber qué es lo que es el acoso escolar o bullying. Y desde lo que define el Ministerio de Educación, ¿cierto? Se entiende como un tipo de maltrato escolar asociado a un acto de agresión u hostigamiento realizado por estudiantes que atenten contra de otro estudiante valiéndose de una situación de superioridad. Dichos actos agresivos pueden ser cometidos por un estudiante o por un grupo. Y lo importante es que no solo queda en el contexto escolar, ¿cierto? O educacional, sino que trasciende fuera de estos espacios. De igual modo, ¿cuáles son algunas causas asociadas especialmente a la etapa de la adolescencia o de los jóvenes? Tiene que ver con que es una etapa vital, que finalmente tiene algunos factores predisponentes y además que lo caracterizan como de mayor vulnerabilidad frente al fenómeno de la violencia. Lo que tiene que ver con la alta exploración, la conformación de la identidad, ¿cierto? Los procesos de individuación, la exposición a riesgo, la importancia que tienen los vínculos con los pares, ¿cierto? Y la afectación que conlleva el aislamiento o el distanciamiento de ellos. Y además el periodo adolescente, ¿cierto? Está marcado por la impulsibilidad, lo que repercute en actos descontrolados y que en muchas ocasiones permiten no visualizar dichas consecuencias. Además sabemos que el cerebro en esta etapa está también en un proceso madurativo importante que afecta en lo que es el estrés, ¿cierto? Las conductas impulsivas, la transgresión de límites y la importancia también de lo que es el mundo social, ¿ya? Asociado a 3 estructuras principales como es la corteza prefrontal, la amígdala y el estriado, ¿ya? Que tiene que ver con todos estos componentes que hemos resumido. Entonces,
¿Cómo surge el bullying? ¿Ya, cierto? Está asociado a este periodo vital que es bien intenso, complejo, madurativo, etc. Y el ciberbullying está asociado entonces, como parte de lo que es el bullying, a características físicas de personalidad y elementos sociales que conlleva factores de mayor susceptibilidad a ser sujeto de burlas, hostigamiento, entre otros. Pero ¿qué es el ciberbullying o acoso cibernético dentro de lo que es el llamado maltrato escolar? Tiene que ver con todo tipo de violencia física o psicológica en contra de un o una estudiante cometida directa o indirectamente mediante cualquier medio tecnológico, ¿ya? Por tanto, el acoso cibernético configura un hostigamiento por medio de las distintas vías, ¿cierto? Como son correos electrónicos, teléfonos celulares, mensajes de texto, etc. Y hacer una distinción, cuando el acoso, ¿cierto?, conlleva a involucrar profesionales de la educación que están dentro de estos espacios también, y se realiza por estudiantes, ¿cierto?, se denomina cyberbaiting, ¿ya? ¿Cuáles son las características del ciberbullying? ¿Ya? Es persistente, es permanente, ¿cierto? Y a su vez es difícil de percibir. ¿Por qué es persistente? Porque sabemos que la conectividad a los espacios tecnológicos conlleva un tiempo de las 24 horas del día, ¿cierto? Por tanto, el estar en constante contacto no genera pausas ni alivio para la víctima de este acoso cibernético o ciberbullying. Es permanente porque en el minuto en que ya se hace pública la información, se difunde a través de los distintos espacios, es muy difícil de que se pueda sacar de esta como transmisión, ¿cierto? Y a su vez, a no ser que sea reportado, y ahí conlleva al siguiente punto, que es difícil de percibir por adultos u otros, ¿cierto? Que puedan estar atentos a lo que conlleva este hostigamiento entre pares principalmente. Otro de los aspectos que incluye el acoso cibernético o ciberbullying tiene que ver, como dijimos, con mensajes de texto, sonidos, videos, y mediante cualquier dispositivo, y a través de la publicación en sitios web o en las diferentes redes sociales, lo que incluye también el ciberacoso sexual. Además, hay ciertas características que tenemos que tener en consideración a la hora de abordar el tema de la violencia digital en los llamados acosadores cibernéticos, ¿ya? Que son llamados ciberbullying, ¿ya? Que es la persona que humilla o amenaza a una víctima a través de los medios digitales y que busca la marginación, la vulnerabilidad o el aislamiento social de la persona, actuando en el anonimato, a modo individual o de manera grupal. Si bien tenemos algunas características asociadas al perfil de los agresores cibernéticos, no presentan un perfil único, ¿ya? Hay ciertas características a las que uno puede estar alerta para trabajar el tema de la prevención, ¿cierto? Como puede ser el bajo control de impulso, ausencia de empatía, también la presencia de comportamientos desafiantes o inadecuados, una autoimagen y autoconcepto aparentemente positivos, o también carencias afectivas y dificultad en el establecimiento de vínculos, ¿cierto? Son personas persuasivas, manipuladores, que conllevan en algunas ocasiones lugares de liderazgo. También tenemos el otro opuesto a personas que están más del lado del aislamiento social o presentan escasos vínculos, un alto uso de dispositivos móviles y uso de tiempos disonantes en relación a las rutinas diarias, como pasar largas horas en la noche conectados, etc. Otro aspecto relevante que es un factor como predisponente a que se gatillen estos fenómenos de violencia puede ser la baja supervisión de adultos o pares, el manejo inadecuado el alto manejo adecuado, de tecnologías, y en ocasiones el haber sido víctimas de otras situaciones de violencia a modo previo. ¿Qué es el sexting? Otro tipo de violencia en contexto digital. Tiene que ver con mandar imágenes propias, fotografías y videos íntimos o con contenido sexual, que son tomados y grabados por los protagonistas de las imágenes o con su consentimiento por terceras personas y que posteriormente son difundidas de manera no consentida. Tiene que ver entonces con el envío de contenido erótico o pornográfico por medio de plataformas digitales o celulares y de alta recurrencia entre jóvenes. ¿Cuáles son las características del sexting? Primero, la voluntariedad inicial. ¿Qué significa esto, cierto?
que finalmente es la persona quien elige y difunde en una primera instancia estos contenidos, sin existir coerción, ¿cierto? O coacción, o una sugestión frente a que sean enviados. Por tanto, es la primera persona, la responsable, ¿cierto?, y el protagonista de producir y de difundir dicho contenido. Tiene una característica con el tema de los alcances de dispositivos electrónicos. Como lo dijimos anteriormente, en el minuto en que la persona elige enviar este contenido, ya se pierde de control su difusión, ¿cierto?, y las réplicas en los distintos espacios. Otra característica importante del sexting tiene que ver con que es lo sexual frente a lo atrevido, ¿ya? Cuando se mandan imágenes como sugestivas o más desde la seducción, no se considera sexting, tiene que tener un contenido sexual o erótico de base. Otro tipo de violencia en los espacios digitales que se da entre jóvenes tiene que ver con el grooming o ciberabuso sexual, que se define como el acoso o acercamiento a un niño, niña o adolescente ejercido por un adulto con fines sexuales. Se refiere a acciones realizadas deliberadamente para establecer una relación y un control emocional sobre ellos, con el fin último de cometer un abuso sexual, ya sea desde el contacto físico hasta las relaciones virtuales y obtención de material pornográfico infantil para su difusión. No necesariamente implica una actividad sexual, ¿ya? Sino que más bien es una estrategia empleada por el agresor o la agresora, ¿cierto?, para acercarse a la víctima y así incrementar las posibilidades de éxito frente a esta solicitud de índole sexual. ¿Cuáles son las etapas del grooming o del ciberabuso sexual? Primero se establece y se inicia una relación, donde el adulto obviamente utiliza otra identidad para acceder a estos vínculos, ¿cierto?, a través de las distintas plataformas, juegos virtuales, etc. Luego se sostiene y se da inicio a una supuesta amistad, donde ya hay un vínculo más de confianza, ¿cierto? Y luego se pasa a que esta persona adulta ya solicita componentes de índole sexual a la víctima, ¿cierto? ¿Cuáles son las etapas entonces del grooming o ciberabuso sexual? Primero tenemos el contacto y acercamiento, luego tenemos como este sexo virtual, ¿cierto?, que se establece a través ya sea de imágenes, ¿cierto?, videos, etcétera, para posteriormente se configura en un ciberacoso porque ya la persona adulta, ¿cierto?, amenaza o hostiga con que se envíen más contenido o se amenaza frente a la posibilidad de difundir dicho contenido, y finalmente se pasa a la siguiente categoría que ya se establece como un abuso y una agresión sexual. Hay que hacer una distinción con lo que es el abuso sexual infantil online, ¿ya? Y como lo definen estos autores, tiene que ver con toda implicación de un menor en cualquier actividad sexual online, siempre que éste no alcance la edad de consentimiento sexual propia de cada país, o cuando se produzca mediante coerción, violencia, abuso de superioridad o de confianza, o exista una situación de especial vulnerabilidad, incluyendo también la producción, distribución, descarga y visionado de material de abuso de menores y todas aquellas conductas facilitadoras de estas actividades, ¿ya? Por eso es importante también, como en relación al grooming, tener la distinción con esta nueva definición que también se utiliza en relación al abuso sexual infantil online. Estos tipos de violencia de las que ya hemos hablado son las que se dan en mayor medida, ¿cierto?, en las relaciones entre jóvenes, y sabemos que en su gran mayoría, cuando hablamos de ciberbullying, por ejemplo, son los hombres quienes las ejercen de manera más activa por sobre las mujeres, ¿cierto? Y a nivel pasivo, como quienes son víctimas de aquello, Natalia, no hay una distinción, ¿sí? 2 minutos. Perfecto, entonces para ir cerrando, algunas consideraciones de lo que se ha presentado, ¿cierto? Sabemos que el acceso a edades más tempranas a estos espacios digitales, ¿cierto?, y a las tecnologías conllevan a un mayor riesgo, en especial por la baja supervisión de los adultos, ¿cierto?, de las dificultades en la comunicación, entre otros. Sabemos que la red en sí misma facilita situaciones potencialmente arriesgadas para el desarrollo de los jóvenes,
y sabemos que hay contenidos inadecuados a los que hay mayor acceso, ¿cierto? Y es un contexto idóneo para el desarrollo de interacciones sociales perjudiciales. Por otro lado, el ciberacoso como el ciberabuso persiguen el mismo objetivo, pero sus dinámicas, como mencionamos anteriormente, generan estrategias distintas. No existe un perfil único de víctimas en espacios de violencia digital, ni tampoco de agresores quienes incurren en los actos de violencia. Por lo tanto, un fenómeno altamente complejo en su detección e intervención. Sabemos que existen consecuencias importantes y no únicas o exclusivas en lo que es la salud mental y el desarrollo de los jóvenes, ¿cierto? Y también involucra la presencia de la victimización secundaria en relación a cómo las familias e instituciones abordan dichas victimizaciones. Y resulta obviamente relevante trabajar desde la prevención y la promoción desde edades tempranas, considerando el acceso a estos espacios digitales que cada vez es con mayor facilidad y de mayor acceso. Bueno, muchas gracias por la atención, ¿cierto? Gracias por la invitación a participar y espero que les haya servido. Es un comprimido porque en realidad son fenómenos altamente complejos y con distinciones importantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Natalia. Recordarle a los y a las participantes que al finalizar este panel número 3, vamos a tener también respuesta a sus preguntas, así que no duden en escribirnos en el chat para que después nuestros expositores puedan dar respuesta. Agradecemos nuevamente a Natalia y queremos invitar a Xavier Oriol, doctor en Psicología de la Universidad Lleida de España, psicopedagogo y educador social de la misma universidad. Es coordinador de la línea de investigación en emociones, habilidades socioemocionales, bullying y ciberbullying del equipo de investigación en infancia, adolescencia, derechos de la infancia y su calidad de vida. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Perfecto. Sí, bien. Bueno, Natalia ya ha hablado un poco ha ido muy bien, la verdad, su presentación para explicar un poco lo que eran las diferentes formas de violencia, ¿no? Online en este caso, pero bueno, yo hablaré específicamente más del ciberbullying, ¿no? Que es un poco a lo que nos estamos dedicando a estudiar y estamos haciendo diferentes tesis doctorales y hablaré un poco de eso. Bueno, en primer lugar, bueno, Natalia ya ha comentado un poco, ¿no? Lo que era el ciberbullying, pero bueno, vamos a recordar un poco que a diferencia de lo que es el bullying tradicional, nosotros hablamos de bullying tradicional cuando estamos hablando de bullying cara a cara, para entendernos, y estamos hablando de ciberbullying cuando estamos hablando de un tipo de bullying que se produce mediante redes sociales, ¿no? Ya puede ser a través de WhatsApp o a través de TikTok, Instagram, etcétera, etcétera. Hoy en día ya sabemos que cada vez existen más redes sociales y por lo tanto los adolescentes pues hacen uso de más de una red habitualmente. Por lo tanto, ya digo que es un tipo de violencia que se produce mediante este tipo de dispositivos electrónicos. Luego es importante tener en cuenta que nosotros habitualmente evaluamos el ciberbullying, al igual que el bullying tradicional, preguntando cuántas veces ha recibido algún tipo de agresión en la última semana o el último mes. Sin embargo, hoy en día también hay un poco de crítica respecto a esta perspectiva, porque es cierto que normalmente el fenómeno del bullying lo estudiamos siempre identificándolo en un momento específico y teniendo en cuenta que es una agresión reiterada en el tiempo, pero es verdad que mediante las redes sociales funciona un poco de forma diferente. ¿Por qué? Porque yo en realidad puedo de alguna forma subir un mensaje o lo que sea en un momento determinado y ese mensaje puede estar en esa red social durante bastante tiempo. Por lo tanto, funciona un poco diferente de lo que sería el bullying tradicional y por lo tanto hay una cierta crítica a evaluar el ciberbullying como el bullying tradicional, teniendo en cuenta que es una violencia reiterada en el tiempo y que se produce o que la evaluamos teniendo en cuenta la última semana o el último mes. Por lo tanto, hay un poco de crítica en ese sentido, pero todavía ahora la mayor parte de los cuestionarios que usamos, insisto, preguntamos respecto a qué tantas agresiones ha padecido de forma online o mediante dispositivos electrónicos en un periodo de tiempo determinado, insisto, normalmente la última semana o el último mes. ¿Cuál es la diferencia? Claramente con el bullying tradicional, que lógicamente este tipo de violencia se produce 24/7, es decir, se puede producir 24 horas al día los 7 días de la semana. Es un poco diferente a lo que vemos en el bullying tradicional, ¿no? Donde estamos hablando de una violencia específica localizada en el centro educativo. En este caso, muchas veces va acompañado, ya ha comentado Natalia también algo que es muy importante, el tema de la polivictimización, porque vemos que muchos agresores en los casos de ciberbullying, son también agresores en casos de bullying tradicional y muchas víctimas de bullying tradicional son también víctimas de ciberbullying.
Por lo tanto, son dos formas de bullying que están absolutamente relacionadas entre ellas, pero claramente el ciberbullying, como digo, se produce 24/7 y eso es algo que es bastante diferente a lo que observamos con el bullying tradicional, donde se produce específicamente en el centro educativo o también hemos identificado que en el bus, por ejemplo, también de camino de los estudiantes a su casa, pero en cualquier caso siempre es en ese periodo del día específico, ¿no? Luego hay que decir que, claro, una particularidad del ciberbullying es que nos cuesta mucho más identificar quién es el agresor y quiénes son los espectadores, ¿no? A diferencia de lo que pasa con el bullying tradicional, donde al ser un tipo de violencia cara a cara fácilmente puedes identificar el agresor y los espectadores y cuál es el rol de los espectadores. En este caso es mucho más difícil, ¿no? Porque el agresor muchas veces juega con el anonimato y también los espectadores, lo que hace que muchas veces estos espectadores ejerzan un rol mucho más agresivo de lo que pasa con el bullying tradicional, que muchas veces mantienen un papel más pasivo, aunque no significa que ese papel más pasivo lógicamente no sea perjudicial también. Luego estamos viendo que a nivel mundial, lógicamente esto cambia mucho por países, la prevalencia actualmente es de sobre el 15%. Esto es un poco más bajo que lo que es el bullying tradicional, que el bullying tradicional está alrededor de unos 25-30% de prevalencia, pero estamos viendo que claramente esa tendencia está cambiando. Es decir, el ciberbullying está aumentando claramente y se calcula que pronto seguramente vamos a tener una mayor prevalencia de ciberbullying que incluso de bullying tradicional. Por lo tanto, es algo a tener muy en cuenta. Luego, claro, ¿por qué se produce el ciberbullying, ¿no? Bueno, hay que decir que últimamente, tanto la psicología como la antropología, la biología y otras disciplinas estamos trabajando mucho desde una perspectiva, lo que llamamos evolucionista. ¿Qué significa eso? Entender que nuestro cerebro funciona igual que el de los primeros Homo sapiens. Es decir, nuestro cerebro no ha cambiado en cuanto a su estructura, ni ha cambiado nuestra corteza prefrontal respecto a lo que eran los primeros Homo sapiens. ¿Y esto por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque fijaros que al final los primeros Homo sapiens se desarrollaban en comunidades más bien pequeñas, en comunidades recolectoras y cazadoras, donde lógicamente era muy importante la cooperación. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran capacidad de cooperación con el grupo pequeño, con nuestro grupo más cercano, pero sin embargo tenemos también una gran capacidad de desconectar moralmente con otros grupos que nosotros percibimos como diferentes a nosotros. Esta es la gran paradoja del ser humano, es decir, la gran capacidad de cooperación que nosotros tenemos. De hecho, nuestra corteza prefrontal se desarrolla desde un punto de vista evolucionista gracias al gran nivel de cooperación que nosotros tenemos. De hecho, la intencionalidad colectiva, por ejemplo, de los grupos es muy importante para entender el por qué se desarrolla nuestra corteza prefrontal de la forma que se desarrolla, pero sin embargo también tenemos una gran capacidad, insisto, de desconectar moralmente fácilmente con otros grupos. Fijaros que este concepto de desconexión moral es un concepto de Bandura que ya tiene una gran cantidad de años. La desconexión moral lo que implica es que nosotros justificamos incluso una agresión ante personas que nosotros no percibimos como similares a nosotros, ¿no? Entonces acentuamos las diferencias e intentamos justificar esas diferencias y esta agresión entre personas, insisto, que nosotros no percibimos como similares a nosotros y por lo tanto es muy fácil que enseguida encontremos una diferencia. Bueno, esto lo hacemos los adultos, evidentemente, pero claro, en un periodo como el adolescente o la preadolescencia, en donde la búsqueda de identidad con el grupo de iguales es absolutamente fundamental, pues lógicamente este efecto se ve muy acentuado. Por lo tanto, todos nosotros necesitamos tener un estatus dentro del grupo social, necesitamos generar una identidad social y esto claramente facilita de alguna forma la cooperación y la cohesión, pero al mismo tiempo, insisto, facilita también la desconexión moral con aquellas personas que percibimos como diferentes. Por lo tanto, insisto que esta paradoja es muy importante para entender por qué se produce el bullying o por qué se produce el ciberbullying. Bien, luego, ¿qué pasa también con las redes sociales, ¿no? Claro, las redes sociales, como he dicho antes, facilitan el anonimato. Y eso ha hecho pues, que, lógicamente, cada vez vamos viendo, insisto, este incremento en los casos de ciberbullying. Es mucho más difícil de identificar al agresor, porque el agresor no tiene por qué conectarse a una red social con un nombre y apellido, por lo tanto, nos cuesta mucho más, ¿no?, de poder identificar cómo se producen estas situaciones y, por lo tanto, nos es más difícil también de prevenir estas situaciones. Luego, claramente, las redes sociales favorecen la polarización, ¿no? Lo hemos visto, no solo en los casos de ciberbullying, sino lo vemos también políticamente. Hoy en día, por ejemplo, los politólogos hablan de lo que es la polarización afectiva, ¿no?, que tiene que ver con que las redes sociales lo que están haciendo es incrementar el nivel de
contagio emocional de alta intensidad, es decir, fijémonos como el miedo, por ejemplo, se contagia muy rápidamente y lo vemos a través de las redes sociales. Hay diferentes estudios que se han hecho, por ejemplo, de contagio emocional durante el COVID y es bien interesante cómo se ha producido este efecto de contagio emocional mediante las redes, sobre todo, insisto, con afectos de alta intensidad. Y finalmente también hay un aspecto que es muy importante tener en cuenta. ¿Qué está pasando con los likes? Yo he puesto el like, también podríamos hablar del retweet, ¿no? En el caso de Twitter, o de otros tipos de mecanismos que favorecen el sistema de recompensa. Fijaros que os voy a dar un dato muy importante. En 2011, Estados Unidos empieza a observar que sus niveles de salud mental empiezan a decrecer, es decir, empiezan a aumentar los problemas de salud mental de forma exponencial. En ese momento, diferentes psicólogos sociales se dan cuenta que uno de los motivos por los que está sucediendo eso es porque Facebook instala el botón de like y Twitter facilita la posibilidad de retuitear. ¿Qué implica eso? Que, lógicamente, estas redes sociales empiezan a generar una dependencia muy fuerte de los demás porque, de alguna forma, estás mucho más expuesto, ¿no? O nos vemos mucho más expuestos mediante las redes sociales a la aceptación de los demás, ¿no? Esto claramente ha ido generando muchos problemas a nivel de autoestima y ha ido aumentando los problemas de salud mental. Ya digo que en Estados Unidos y específicamente en Inglaterra se ha visto claramente este efecto y luego se ha ido desplazando a otros países. Bien, ¿y cómo podemos prevenir todo esto, ¿no? Que, como decía Natalia, son, la verdad, tipos de violencia bien complejos. Bueno, nosotros estamos trabajando mucho con el papel de las emociones morales. Las emociones morales son emociones que se producen ante situaciones de transgresión moral. Lo que vemos es que claramente aquellas personas que puntúan más en culpa o vergüenza ante una situación de transgresión moral, estamos hablando de situaciones de bullying, pues claramente vemos que tienen una tendencia a ser menos agresores o a ser más prosociales. Sin embargo, aquellos agresores, que experimentan menos culpa y menos vergüenza, pues claramente tienen una mayor tendencia a ser agresores, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el fondo la sensibilidad moral que yo tengo, es decir, la capacidad de alguna forma, no solo de ponerme en el lugar del otro, siempre decimos la empatía es ponerme en el lugar del otro. Bueno, la empatía es mucho más que eso, pero además, más allá de la empatía, es la capacidad que yo tengo de alguna forma de poder conectar con la emoción que está experimentando el otro y además el activar mecanismos o recursos de prosocialidad, ¿no? Que es un poco lo que nos lleva, por ejemplo, la simpatía o la compasión. Bien, lo que hemos ido viendo es que cuando nosotros fortalecemos estos mecanismos de alguna forma de mentalización, es decir, favorecemos la experiencia de simpatía o favorecemos la experiencia de compasión, se produce menor desconexión moral, por lo tanto se aumenta la sensibilidad moral y eso de alguna forma influye en que se produzca menor agresión y se favorezca mayor comportamiento prosocial. Dicho de otra forma, si somos capaces desde las primeras edades de desarrollar este tipo de emociones morales como la gratitud sobre todo, la compasión o la simpatía, estamos viendo que aumentamos, insisto, esta capacidad de sensibilidad moral y por lo tanto este sentimiento de culpa o de vergüenza cuando se produce una situación de transgresión moral. Claro, ¿qué sucede con el ciberbullying? Que muchas veces con el ciberbullying, al ser a través de pantallas, de dispositivos electrónicos, pues lógicamente se produce más desconexión moral y por eso, claro, ¿cómo podemos trabajar esta mentalización, ¿no? Cuando estamos hablando a través de dispositivos electrónicos? Bueno, pues en este caso es la tercera recomendación que yo os he puesto en pantalla. Tenemos que ser capaces en las aulas, en las escuelas y los padres también, dentro de la familia, de poder trabajar esta mentalización. ¿Cómo se trabaja la mentalización? Bueno, pues poniendo casos prácticos específicos donde se vea cómo un agresor ataca a una víctima mediante las redes sociales, por ejemplo, y sobre todo entendamos cómo se siente la víctima ante esas situaciones. Ahí es cuando nosotros estamos reforzando estos mecanismos de mentalización que son absolutamente fundamentales, porque cuando decimos el ser humano tiene una capacidad innata de ser empático con otros, es cierto, pero claramente el que la empatía se llegue a convertir en simpatía o en compasión requiere de un fortalecimiento de estos mecanismos de mentalización. Y eso lo vamos desarrollando a lo largo de nuestra infancia y también de nuestra adolescencia. Por lo tanto, hay que intencionar claramente en que se produzcan estas situaciones donde uno pueda comprender cómo se está sintiendo la víctima en estas situaciones, ¿no? No solo la víctima, sino también cómo
se siente el agresor, porque hay que recordar que una gran parte de agresores también son víctimas de violencia intrafamiliar, este es un aspecto importante, y también cómo se puede estar sintiendo un espectador que puede tener miedo en un momento determinado, ¿no?, a ser rechazado por el grupo, y por lo tanto el espectador también termina siendo un agresor muchas veces por eso, ¿no? Por lo tanto, hay que trabajar estos mecanismos de mentalización, insisto, en contextos digitales también. Es fundamental, también pasa con el bullying tradicional, el trabajo coordinado con la familia, pero con el ciberbullying todavía mucho más. Porque, como decíamos antes, el ciberbullying se produce 24/7, por lo tanto la familia todavía juega un rol más fundamental en la prevención de este tipo de violencia mediante dispositivos electrónicos. Luego también hemos visto que es muy efectivo el uso, la educación en el uso responsable de las tecnologías, ¿no? Es decir, estamos claramente ante generaciones Javier, que... Dime. te quedan 2 Me minutos. quedan 2 minutos, perfecto. Estamos ante generaciones que son nativos digitales, pero lógicamente hay que trabajar ese uso responsable de esas tecnologías de la información y la comunicación y entender la repercusión también de ese uso, ¿no? Por lo tanto, claramente hay que hablar del efecto que tienen las adicciones también a ese tipo de tecnologías. Y finalmente, hay un debate muy importante a nivel internacional respecto a cómo tiene que ser el acceso, ¿no?, de los adolescentes a este tipo de dispositivos electrónicos. Ahora mismo, Estados Unidos específicamente se está planteando el que el acceso sea a partir de los 14 años, lo están planteando incluso a nivel de legislación, de poder legislar esto. No hay una visión única respecto a este debate, pero sí claramente hay que tener en cuenta pues, que lógicamente, como también ha comentado Natalia, los adolescentes no tienen su corteza prefrontal madura. Pensar que la corteza prefrontal termina de madurar a los 25 o 30 años aproximadamente, por lo tanto claramente no tienen la misma capacidad de autocontrol que un adulto, y en ese sentido pues lógicamente tenemos que plantearnos muy seriamente el límite, ¿no?, bueno, sí, la limitación de alguna forma al acceso a estos dispositivos, ¿no? Bien, ya saqué un poco la presentación y luego ya... Muchas gracias, Xavier. Solo a modo de recordatorio a nuestros participantes, nos queda una expositora de este panel, por lo tanto, hagan sus preguntas en el chat para que cuando terminemos este panel número 3 podamos también hacer las preguntas a nuestros expositores y expositoras. También nos preguntaban en el chat si se va a dejar constancia de este congreso, y efectivamente se va a dejar constancia. Por eso es muy importante que respondan la encuesta de satisfacción, porque a través de sus correos vamos a hacer llegar también esta certificación. Bueno, y continuamos con la presentación de Paulina Rodríguez, cientista política y trabajadora social, experta en materias de prevención en seguridad y violencia escolar a través de la intervención en crisis de manera temprana, así como también en programas y proyectos de atención e intervención a víctimas de delito. Fue jefa nacional del programa de apoyo a víctimas del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, quien expondrá acerca de las políticas públicas y sus desafíos. Paulina, recordar que cuentas con 15 minutos. Cuando queden 3 para el final, te lo vamos a hacer saber para que puedas ir finalizando tu exposición. Bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Sí, se ve perfecto y además se escucha. Ya, muchas gracias. Sí, primero que todo, dar las gracias por la invitación y comentar un poco lo que se ha ido hablando en este seminario respecto a las políticas y desafíos y en prevención en violencia temprana desde la violencia digital. En este sentido, es importante poder contextualizarnos, si bien los otros expositores lo han señalado, ver también el contexto mundial en el cual nos encontramos y una mirada hacia nuestra sociedad actual. Y entender también que las formas y manifestaciones de violencia han ido cambiando, son dinámicas en el tiempo, y por lo tanto es importante poder analizarlas desde esta mirada y desde el contexto también, además del dinamismo en el que se presentan, también de un contexto de crisis mundial, el cual tenemos que considerarlo al momento de analizar y revisar cómo vamos a abordar este tipo de situaciones y cómo es necesario mirarlas, entendiendo que nos encontramos en un proceso y en un contexto de crisis mundial. En este sentido, por lo tanto, vamos a entender nuevas formas de violencia y cómo han ido exponiendo, ¿no es cierto?, en este módulo y en los módulos anteriores. Es un fenómeno multifactorial, por lo tanto, es importante poder entenderlo y poder situarse respecto a cuáles son los actores relevantes que se interrelacionan, tanto internos como externos, a las nuevas tecnologías, a las aplicaciones que son
se encuentran en permanente dinamismo, y lo que nos obliga y nos desafía más bien a poder estar al tanto y poder estar en permanente adquisición de nuevas herramientas y de conocimientos, ya que uno adquiere el conocimiento en una y luego viene otra y luego viene otra, y así sucesivamente. Por lo tanto, el desafío en este sentido es poder ir rápidamente actualizándonos y conociendo lo que existe en las redes y en las distintas áreas tecnológicas. Ir viendo también las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, que también son dinámicas, que se presentan de forma distinta, que se presentan con aspectos especiales en este proceso, en este periodo post-pandemia, y por lo tanto también, y muy relevante, la necesidad de adaptación y sociabilización que varios mencionaban, ¿no es cierto?, ahí en las últimas exposiciones, de cómo esto se hace tan relevante, sobre todo en los periodos de la adolescencia, cómo se hace tan relevante, y hoy día adquiere un matiz distinto, ¿no es cierto?, un matiz distinto, entendiendo que no solamente ocurre en la dinámica que uno conocía tradicionalmente, que es el conocerse el uno al otro, el uno a uno, sino que también hoy día se adaptan y se generan estas redes donde yo no sé quién necesariamente tengo al otro lado, donde yo no sé cómo se comportan y cómo se van manifestando. Por lo tanto, es mucho mayor la necesidad de aprendizaje y la necesidad y cómo se manifiesta la sociabilización durante este periodo. Y la salud mental de la población, ¿no es cierto?, que ha salido en varias de las exposiciones, y que hoy día adquiere un matiz distinto producto del contexto de crisis de pandemia mundial en el cual nos encontramos o tuvimos recientemente. Uno pudiese hablar que ya nos encontramos, sin embargo, ahí hay distintas versiones al respecto. Y por eso quiero muy rápido, para que no se vaya mucho el tiempo en esto, dar ciertos antecedentes respecto a el contexto actual, donde, de acuerdo a un estudio de Ipsos del año 2021, Chile es el segundo país del mundo en que más ha empeorado su salud mental desde el inicio de la pandemia. Asimismo, también un estudio de la Universidad de Chile del año 2021 señala que el 47% de los encuestados dice además que su bienestar o salud mental ha empeorado durante este periodo de tiempo, y donde el 25% de la población tiene algún síntoma o declara tener algún síntoma de depresión. Es importante situarnos en esto, ya que no podemos analizarlo y revisar el fenómeno desde una mirada externa, sino que desde la cual nos encontramos actualmente y el contexto en el cual nos encontramos, donde, producto de los cambios conductuales o de nuevas situaciones que obligan a adaptarse, han aumentado las situaciones de ansiedad, de estrés y frustración, así como también, ¿no es cierto?, la desesperanza que se encuentra, lamentablemente se ha canalizado por medio de las distintas formas de violencia y agresión, que es lo que podemos ver, que es lo que, porque hoy día nos estamos haciendo, ¿no es cierto?, este seminario, porque hoy día está en la agenda pública instalado el tema de la violencia, de manifestaciones de agresión dentro de entornos escolares y dentro de entornos intrafamiliares y muchos otros. Sin embargo, hoy día nos situamos dentro del entorno escolar. Igualmente, y un dato no menor, es que pasó durante el periodo en que cerraron las escuelas, donde los niños, niñas y adolescentes tuvieron que aprender a resolver los conflictos de forma pacífica y a cómo relacionarse. Esto es muy relevante, ya que son prácticamente como que le hubiésemos puesto pausa a nuestras vidas durante 2 años, que ya para nosotros como adultos es bastante complejo. Hay que pensar que implican 2 años en la vida de un niño, de una niña, de un adolescente, en pleno periodo de formación, en pleno etapa de formación, donde las relaciones sociales y la validación social cobran gran relevancia, y por lo tanto es un dato no menor al momento de cómo nos estamos relacionando hoy día, de cómo lamentablemente las situaciones de violencia crecen y se manifiestan, y para eso cómo las vamos a abordar también. En ese sentido, y quise poner un poco esta imagen que tiene que ver cómo trabajamos las crisis. Sin embargo, hoy día hablamos que estamos en una crisis o en un periodo de crisis mundial, por lo tanto, importante saber dónde nos situamos. Hay distintas etapas de la crisis que hablan, uno las pudiese ejemplificar o dividir en una etapa de impacto, reacción y reorganización, que no necesariamente son cíclicas y no necesariamente se manifiestan en este mismo conducto, y obviamente uno siempre tiende y quisiera estar en la etapa de reorganización. Si estamos finalizando el periodo de crisis,
de la pandemia mundial, uno pudiese pensar que todos estamos en esta etapa. Sin embargo, todos los individuos y todas las instituciones también funcionan de manera distinta cuando hablamos de relaciones humanas, y por lo tanto, al momento de analizar los fenómenos, también es importante poder detenernos y saber en qué etapa nos encontramos, mirarnos a nosotros como personas individuales, pero también mirarnos como colectivos y como instituciones para poder abordar de mejor manera las distintas crisis. En este sentido, y yendo ya como al tema de fondo, ¿cuál es el rol del Estado? Me preguntaban, ¿no es cierto? Se hacía la pregunta, ¿cuál es el rol del Estado como política pública en materia de violencia, ¿no es cierto?, de prevención de la violencia o prevención de las violencias, que uno habla en términos, si bien es específicamente en lo que tiene que ver con la manifestación de violencia digital, hablamos de todo tipo de violencias y donde el Estado debe cumplir un rol importante y primordial en el proceso de toma de decisiones. Ya en el módulo 1 hablaban, ¿no es cierto?, respecto a cómo creábamos, cómo instalábamos políticas públicas, y lo primero es poder involucrarse desde parte del proceso de toma de decisiones. Involucrar y revisar también a los organismos a cargo de la protección de los niños, niñas y adolescentes, respecto a los dispositivos de apoyo a la salud mental, respecto a la supervisión de educación, desde nuevas miradas, hablaban ahí también respecto a los módulos, cómo hoy día funcionan los niños, niñas y adolescentes, es muy distinto a cómo se relacionaban en periodos anteriores, y por lo tanto esto nos desafía a poder actualizarnos, a poder actualizarlos a las instituciones que se relacionan directamente en la supervisión de dictar distintas materias de educación, y por lo tanto es necesario hacerlo desde estas nuevas miradas. Y también aquí, y avanzando un poco más, y alguien preguntaba también en el chat, en el caso que constituyan situaciones de delito, también vamos a hacer parte, se van a involucrar los organismos que son encargados de administrar justicia, y también la política pública en torno a las víctimas, porque hablamos de víctimas, de distintos tipos de víctimas, que hoy día, si uno lo mira a nivel de país y cuáles son los dispositivos o la política pública en materia de víctimas, si uno habla, ¿no es cierto?, de violencia digital, es muy precario lo que existe, y por lo tanto es necesario avanzar desde una mirada en la cual nos situamos hoy día, que si uno lo viera, bueno, ya sería reaccionario un poco. Sin embargo, es necesario abordarlo de la forma más temprana posible. En este sentido, ¿hacia dónde debemos avanzar y cuáles deben ser los ámbitos de acción? Y es ahí donde la prevención se torna fundamental en los distintos espacios donde nos relacionamos con niños, niñas y adolescentes, con los jóvenes, el apoyo a la gestión del clima escolar y la buena convivencia, no solamente en los establecimientos escolares, ¿no es cierto? Se habla mucho de sanción y mediación, sin embargo, hoy día existen muchos más espacios donde sí es necesario revisar y actualizar y desarrollar nuevos instrumentos de protocolos de actuación, de protocolos que se deben generar frente a situaciones de violencia digital, de ciberbullying, donde, como bien decía, ¿no es cierto?, el último expositor, es mucho más difícil de detectar, es mucho más difícil de poder identificar un victimario y una víctima, ya que es algo generalmente anónimo. Hoy día existen múltiples plataformas de las redes sociales donde se pueden dejar mensajes anónimos, por lo tanto es mucho más difícil de poder perseguirlo. Sin embargo, eso no significa que nos vayamos a inaccionar desde las instituciones, sino que por el contrario, de poder generar acciones desde la prevención, desde los protocolos de actuación, desde capacitar también a quienes se relacionan en este sentido. Y es ahí, por lo tanto, viene la pregunta hacia dónde debiéramos avanzar desde la política pública, y aquí me quiero detener un poco más, que tiene que ver con los procesos de formación en prevención temprana, a todos quienes se relacionan con los niños, niñas y adolescentes, y salían ahí algunas preguntas en el chat que hablaban de los equipos de convivencia escolar, por ejemplo, de los establecimientos educacionales. Sin embargo, no solamente son ellos, no solamente son los Paulina, equipos. Sí, sí. 3 minutos. 3 minutos.
de violencia escolar, sino que también todos los que se relacionan, los profesores, los apoyos a la educación, ya que son ellos los que están en el día a día y los que primeramente pudiesen intervenir de manera temprana y de manera inmediata cuando estamos hablando de crisis, cuando estamos hablando de situaciones de manera preventiva, que no crezcan, que no terminen en lo que vemos hoy día, ¿no es cierto?, en manifestaciones reiteradas de agresión hacia otros o hacia otra persona en particular. Entregar herramientas concretas en diferentes ámbitos, desde una formación de educación integral, integrar a la comunidad educativa, que era lo que señalaba también, ¿no es cierto?, quien está exponiendo al último, la comunicación, la coordinación es fundamental para poder, como comunidad educativa, involucrar a los padres, capacitarlos en el uso y conocimiento de plataformas digitales, porque hoy día existen, por lo tanto, más vale conocerlas que permanecer fuera de ellas. De todas maneras, fortalecer a las instituciones del Estado y colaboradores en lo que tiene que ver con prevención y protección, entregar también a los niños y niñas, adolescentes, herramientas que contemplen habilidades para la vida, para que conozcan, ¿no es cierto?, que las distintas habilidades que manifiestan se pueden utilizar y pueden ser herramientas que les van a servir, ¿no es cierto?, para todos a partir de sus propias necesidades. Y algo que se ha abordado mucho, fortalecer los límites y ámbitos de acción también de los niños y adolescentes a través de los equipos educativos también. Uno de ellos se mencionaba, ¿no es cierto?, respecto a cuál es la edad, sé que es un debate un debate internacional respecto a la edad de acceso a distintas pantallas, y que tiene que ver directamente con los límites. Y cuando hablamos, yendo un poco, ¿no es cierto?, de los espacios de denuncia, en este caso, facilitar los espacios de denuncia, entregar la contención y orientación inmediata, generar espacios de contención adecuados, evitar la victimización secundaria, que es un concepto amplio que se va a aplicar y que se debiera aplicar también en la violencia digital, entendiendo que es un proceso que son fenómenos distintos, y por lo tanto la victimización secundaria va a ser mucho más compleja, pero no por eso no se va a trabajar en aquella. Fortalecer los espacios de apoyo psicosocial, y no solamente quedarse en los procesos sancionatorios, sino que, por el contrario, fortalecer los espacios de comunicación y los protocolos de actuación desde una mirada psicosocial, desde una mirada integral. Y tenía muy bien medido mi tiempo, así que terminé mis 15 minutos exactamente. Invita mucho el tema, sin embargo, una mirada general y de lo que se ha ido hablando respecto a las políticas públicas. Para terminar, es un tema que si bien existe ya hace un tiempo, en políticas públicas queda mucho para avanzar en nuestro país, por lo tanto la invitación es a todas las organizaciones que se involucren con ello a situar el tema, y jornadas y seminarios como esta nos invitan a poner el tema en la agenda pública, en la agenda política también, que es donde justamente tenemos que avanzar en el proceso de toma de decisiones. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a los tres expositores, Natalia, Xavier y Paulina.